Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal donde aprenden sobre blockchain, sobre criptomonedas y también sobre algo más. Como saben, hoy es el tercer video de la semana y por lo tanto es un video distinto y diferente a los dos anteriores. Así es que si quieren saber de qué va a tratar el video de hoy, no se muevan porque comenzamos. Bien, el día de hoy, como les comenté, vamos a hablar sobre algo distinto y diferente a los dos videos anteriores de esta semana. Si recuerdan, en videos pasados les comenté sobre el libro 500 frases célebres escogidas. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una frase que es de Stanley Arnold. Y dice, cada problema lleva en sí mismo la semilla de su propia solución. Hoy quería traerles a colación esta frase porque considero que es muy importante que para que podamos hallar o encontrar la solución a cada problema que se nos presenta en la vida, independientemente de que sea de índole económico, de que sea de índole familiar, social o entre otros. Como dice la frase, cada problema tiene en sí la solución, pero no es tan sencillo como decirlo y esperar que mágicamente aparezca la solución. No, por el contrario, tenemos que volvernos, digamos, un poco expertos en la práctica para encontrar la solución a cada problema. ¿A qué voy con esto? No considero que sea simplemente un tema de decir como, bueno, interiorizo esto, pienso esto y ya debe aparecer la solución mágicamente. Por el contrario, considero que para que podamos encontrar la solución a cada problema, tenemos que entrar a analizar y a ver, digamos, en qué consiste el problema como tal. Pero aquí hay algo muy importante y es que considero que todo en la vida depende de enfoque. Es decir, tal vez seguramente muchas veces han escuchado esta frase que ya es bastante típica y tal vez hasta un poco cliché sobre, digamos, que todo depende si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Por supuesto, un vaso puede estar a la mitad de agua y depende de ti verlo medio vacío o medio lleno. Sin embargo, como decía, no considero que sea simplemente decirlo y ya, sino actuar al respecto. Entonces, el primer paso para hallar la solución a un problema, en este caso, sería simplemente cambiar un poco la perspectiva. Entiendo que no es tan sencillo, pero muchas veces todo depende desde el punto desde donde se vea o desde el prisma con el cual se vea. Entonces, si ustedes lo piensan y lo analizan por un momento, a veces tendemos a ahogarnos en vasos con agua, tendemos a crear una tormenta en un vaso en agua, como se suele decir, y tendemos a enfocarnos en el punto negro sobre la hoja blanca. Pero si lo analizamos, nos daremos cuenta que finalmente a la larga, por más difícil que sea el problema que estemos pasando o los problemas que estemos pasando, digamos que pueden ser a nivel estudiantil, que el semestre esté un poco complicado, a nivel profesional, tal vez que no hemos encontrado el trabajo o el empleo deseado, o que tal vez en el que estamos no nos pagan bien, o simplemente digamos que a pesar de que es un buen trabajo y nos pagan bien, pues simplemente tal vez hay un trato que no nos gusta o un ambiente laboral que no nos gusta. Independientemente de en qué consista el problema o problemas que estés teniendo en estos momentos, te invito a que tal vez por un momento intentes ver las cosas desde otro punto de vista. No se trata de ignorar el problema, ni se trata de hacernos los de la vista gorda, como se suele decir, con este tipo de situaciones, sino más bien de analizarlos y verlos con cabeza fría. Es decir, si tienen problemas, por ejemplo, en el semestre a nivel estudiantil, se podría empezar a ver, digamos, como, bueno, a nivel estudiantil tal vez los parciales están un poco complejos, tal vez la materia, una o dos materias están un poco pesadas, entre otras, pero tal vez puede ser un poco relacionado con el método de estudio, con la distribución de tiempo. Podrías intentar cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo, si estás acostumbrado o acostumbrada a estudiar en la noche, tal vez intentar madrugar un poco más para estudiar más temprano y acostarte igualmente más temprano. Tal vez rotar ese tipo de cosas. Tal vez si lo sueles hacer con música, intentarlo sin música o con otro tipo de música, o tal vez al aire libre, entre otras. Es decir, el problema va a seguir siendo el mismo, sin embargo el enfoque que le estás dando va a ser distinto, lo cual me lleva a algo, digamos, adicional que quiero agregar
a todo el tema de este video, que es justamente cómo encontrar la solución a los pequeños problemas que se nos presentan en la vida. Y es que lo que quiero agregar es que además del enfoque, además de probar distintos tipos de enfoque o distintas perspectivas, el segundo paso podría ser, por ejemplo, también no olvidarnos de la ley de la gratitud. O sea, si yo tengo un problema X o Y problema, o si tengo más de un problema y me están agobiando y me están, digamos que, estresando y me hacen doler la cabeza y demás, tal vez aparte de intentar verlo desde distintas perspectivas e intentar elegir distintos caminos para solucionarlo, también está el tipo de actitud o el tipo de energía que yo le pongo a las cosas. Y por eso hablo de la gratitud, porque es muy importante no olvidarnos de que a pesar de que en estos momentos tenga este pequeño problema o estos pequeños problemas, pues igual hay muchas cosas más por las cuales puedo sentirme agradecido. Tal vez suene muy a cliché o muy a frases cajón, pero aún así eso no les quita el hecho o no quita, digamos que, la idea de que este tipo de frases tengan peso y tengan validez. Por lo tanto, cabe preguntarse hasta qué punto este tipo de problemas o este tipo de dificultades están haciendo que pierda de vista el otro tipo, digamos, de situaciones o de cosas que me pasan en el día y por las cuales puedo agradecer. Entonces tal vez pueden ser lo que se podría decir entre comillas bobadas, que si se analiza, a fin de cuentas no lo son. Es decir, acabamos de venir de toda una época de pandemia, de toda una época de cuarentenas, de toda una época de distanciamiento social, en la que considero que es más que importante no perder de vista el poder de agradecer. Agradecer por los familiares que tenemos vivos, agradecer por las situaciones que vivimos con ellos, por el hecho de tener un techo, por el hecho de tener comida, entre muchas otras cosas que, insisto, aparentemente son nimiedades, pero que si se entran a pensar y a analizar a fondo, pues nos vamos a dar cuenta que a la larga son mucho más importantes que esos pequeños problemas que tenemos. Entonces, retomando la frase de hoy, de que cada problema lleva en sí mismo la semilla de su propia solución, es importante tener cierto tipo de pasos o cierto tipo de estructura para poder encontrar esa semilla, poder plantarla, poder regarla y así, digamos, salir avante frente a cada una de las situaciones que se nos presentan día a día. El día de hoy quería compartir una nueva frase de este libro de 500 frases célebres escogidas para que, si ustedes lo consideran, reflexionen al respecto y que ojalá les haya servido un poquito de ayuda y de inspiración para darse cuenta que a veces es cuestión de cambiar la perspectiva y, por supuesto, de nunca olvidarnos del poder de la gratitud. Si lo consideran importante, los invito a agradecer por todos esos pequeños detalles que componen su día a día y que los tienen hoy en el lugar donde están. Hay que recordar que finalmente la vida no es una carrera ni una competencia, así que sea donde sea, en el lugar y en el punto en el que estés de tu vida, recuerda que hay que hacer todo de la mejor manera, siempre con la mejor actitud y, por supuesto, agradeciendo por los pequeños detalles que nos da la vida. Así es que espero que tengan un excelente fin de semana y los mejores deseos para ustedes. Gracias por vernos. Chao.